Computación cuántica. Para empezar, veamos una breve historia del cómo y del por qué surge la necesidad de pasar de la computación tradicional a la computación cuántica. Como sabemos, las primeras computadoras surgieron alrededor del año 1944. Sin embargo, para el año 1947 surge ENIAC, primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de reproducción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 bulbos, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Sin embargo, este primer computador tenía pésimas características. Sistema constituido por tubos de vacío, desprendía bastante calor y tenía una vida relativamente corta. Máquina grande y pesada, 30 toneladas. Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 voltios y la posibilidad de fundirse era grande. Continuas fallas o interrupciones en el proceso. Y alto costo. Pero todo esto cambió cuando se sustituyó los enormes tubos de vacío por transistores. El tamaño de las computadoras se redujo enormemente. Las características principales de los computadores que ya incluían transistores mejoraron notablemente. Por ejemplo, transistor como potente principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor y se expone en los llamados circuitos transistorizados. Disminución de tamaño, disminución del costo y de la producción del calor. Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en milisegundos. Luego del transistor vino el circuito integrado, con el cual la miniaturización del computador se hizo más notable. Sus características principales fueron: se reunía centenares de elementos en una placa de silicio o chip, menor consumo de energía, apreciable reducción del espacio, aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuesta. Apareció la microcomputadora. Y por último apareció el microcircuito integrado, y con esto el microprocesador. La microminiaturización permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales del ordenador. Las aplicaciones del microprocesador se han proyectado más allá de la computadora y se encuentran en multitud de aparatos, sean instrumentos médicos, automóviles, juguetes o electrodomésticos. Sus características principales fueron: reúne las principales funciones de la computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. Se minimiza los circuitos y aumenta la capacidad de almacenamiento y reduce el tiempo de respuesta. Es así como ha ido evolucionando la computación, de enormes tubos de vacío a simples microchips, capaces de almacenar cientos de componentes. Pero la miniaturización tiene un límite. Es por eso que las grandes compañías se vieron obligadas a buscar nuevas formas de almacenar y procesar información. Ahora veremos las diferencias notables que existen entre la computación cuántica y la computación clásica. Toda la información que se maneja en computación clásica se carga en bits. El bit es la unidad mínima de información, que contiene un 0 o un 1 en un momento específico. En otras palabras, solo podemos tratar la información una a la vez. En cambio, en la computación cuántica, el qubit es la unidad mínima de información y, a diferencia del bit, puede estar en el estado 0, 1 o infinitos intermedios a la vez. Se puede tratar varios estados en un solo instante, y a esto se le conoce como estado de superposición. Es donde radica el poder de la mecánica cuántica. Se manejarían 2.500 estados diferentes, y esto solo en un qubit.
que ya se parecería a una computadora de estos tiempos. Ahora, si no fuera solo un qubit el que está trabajando, sino 3 qubits unidos, o a cientos trabajando a la vez, en tan solo una computadora cuántica estarían trabajando 2 a las 100 computadores normales simultáneamente. Solo imagínense la gran velocidad del procesamiento de datos, la mucho mayor capacidad de almacenamiento que va a tener este tipo de computadores. Actualmente existen claves pictográficas que con los computadores clásicos se tardarían miles de millones de años en descifrar, pero con un computador cuántico se lo lograría en apenas unas horas. Esto gracias a cálculos exponenciales y al algoritmo de Shor. En computación cuántica, el algoritmo de Shor es un algoritmo cuántico para descomponer en factores un número n, en tiempo. Muchas claves públicas y privadas serán obsoletas si el algoritmo de Shor llega a ser aplicado en un computador cuántico. Pero los científicos que tratan de desarrollar esta tecnología se han topado con algunos problemas, que son la pérdida de información y los qubits son muy sensibles al manejo y a la radiación. Actualmente son muchas las empresas que están tratando de desarrollar esta tecnología, como por ejemplo IBM. IBM quiere desarrollar una fórmula simple de crear qubits para que puedan estandarizarse y ser utilizados por los circuitos que tenemos en la actualidad. Detrás de todo esto reside la idea de poder crear cuánticas que sean económicas y accesibles para la gente. Si no se encuentra una forma fácil de producir la verdad, es que estos desarrollos costarían una verdadera fortuna y serían imposibles para el público final y hogareño adquirir las nuevas tecnologías. En conclusión, gracias a las computadoras y de los avances en relación a ellas, hemos alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual nos ha servido para muchas áreas, como por ejemplo las comunicaciones, la medicina, la educación. La investigación actual dirigida a aumentar la velocidad y capacidad de las computadoras se centra sobre todo en la mejora de la tecnología de los circuitos integrados y en el desarrollo de componentes de conmutación aún más rápidos. Se han construido circuitos integrados a gran escala que contienen varios millones de componentes en un solo chip. Las computadoras se han convertido en la principal herramienta utilizada por el hombre y ya son parte esencial de cada uno de nosotros.